¿El encuentro entre el millonario y el mendigo negro en la ciudad? Era un día cualquiera en la bulliciosa ciudad de San Cielo, un lugar donde el brillo del oro se enfrentaba a la sombra de la pobreza. Samuel, un millonario de negocios exitosos, bajaba de su lujoso automóvil, ajeno al sufrimiento que lo rodeaba. La gente pasaba entre él, sumida en su propio mundo, pero una figura lo detuvo en seco. Una mujer de piel oscura, con ropas desgastadas y ojos que reflejaban historias de lucha. Leticia, la mendiga, estaba acurrucada en una esquina, abrazando a su pequeño hijo, Miguel. De repente, la escena cambió. Un grupo de policías se acercó, gritando órdenes. «¡Muévanse! ¡Esta no es su calle!», exigieron, comenzando a empujar a Leticia sin compasión. Samuel sintió un escalofrío. Aquello no era solo un abuso, era un acto de desprecio humano. E instintivamente se interpuso entre ellos y la madre e hijo, su corazón latiendo rápido, como si estuviera a punto de perderlo todo. El miedo y la rabia se mezclaron en su pecho mientras Samuel se daba cuenta de que, en un instante, su burbuja de privilegios había estallado. «No es solo una mañana más», murmuró, su voz temblorosa. Samuel no comprendió del todo hasta que vio como Miguel, un niño con un brillo inusual en los ojos, sonrió. «Mamá, yo puedo ayudar», dijo el pequeño como si un poder oculto vibrara a su alrededor. Algo en el aire cambió. En medio del caos, Samuel vio un destello de conexión humana. En ese instante, recordó la razón por la que había comenzado a financiar un refugio para personas sin hogar. Un lugar que su hermana Isabela ahora planeaba desmantelar. Las palabras de Isabela resonaron en su mente. Allí, en esa esquina mugrienta y olvidada, la lucha de Leticia representaba todo lo que él estaba tratando de proteger. Las voces de los policías se hacían más insistentes, pero él no estaba dispuesto a dar un paso atrás. «¿Qué pasa si uno de ustedes fuera el despojado en esta situación?», preguntó, sabiendo que era una pregunta retórica. La presión en su pecho aumentaba. No solo enfrentaba a la policía, se enfrentaba a su propio pasado, a su hermano, a su propia familia. Los murmullos de la gente aumentaron, sus ojos fijos en la escena. ¿Qué haría Samuel? ¿Defendería a Leticia y a Miguel? ¿O se tragaría el miedo que lo ataba a su vida llena de lujos? El tiempo parecía detenerse mientras aquel niño miraba a su madre, buscando respuestas, y Samuel se encontraba en una encrucijada que decidiría el rumbo de todos. «Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ah! Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Samuel sintió la presión del conflicto, la urgencia en el aire. Leticia lo miraba, el miedo brillando en sus ojos. «Por favor, no los dejes hacerle daño a mi hijo», murmuró.
Y al pronunciar esas palabras, algo hizo clic en el fondo de su ser. Pero justo cuando estaba a punto de responder, un sonido ensordecedor rompió el aire. Un disparo. El mundo se congeló. Samuel giró la cabeza hacia el lugar de donde provenía el ruido. Un hombre, vestido de negro, había emergido de la nada, su rostro oculto bajo una capucha. Llevaba una pistola en la mano, temblando levemente. ¡Atrás!, gritó, y el caos estalló. El pánico se apoderó de la multitud. Algunos gritaban, otros corrían en todas direcciones. Samuel se lanzó instintivamente hacia Leticia y Miguel, protegiéndolos con su cuerpo. «¡Baja, baja!», decía en voz baja, su corazón latiendo a 1000 por hora. Pero el hombre no parecía estar interesado en ellos. Su objetivo era claro. Se volvió hacia los policías, apuntando con su arma, su mirada llena de desesperación. Samuel sentía un nudo en su estómago. La adrenalina bombeaba en sus venas. «No, no, no», pensó, mientras se daba cuenta de que la situación se había vuelto mortal. «No puede ser». Algo en el rostro del atacante le resultaba familiar. ¿Quién era? El hombre disparó nuevamente, esta vez al aire, y ese segundo disparo hizo que las cosas se calmaran por un instante. Las voces se apagaron. Samuel pudo escuchar su propia respiración. El silencio se volvía abrumador. Miró a Leticia. Sus ojos estaban llenos de terror. Miguel, en su inocencia, no comprendía la gravedad. Solo miraba a su alrededor, confundido. «¡Quítate del medio!», gritó uno de los policías. Y Samuel sintió que su determinación se derretía. No podía dejar que dispararan. No podía dejar que su nuevo amigo, Leticia, y su hijo sufrieran. Pero en ese momento, el hombre de la capucha bajó su arma. «¡No me hagas daño!», de repente, su voz resonó, cálida y llena de ruptura. Entonces, para asombro de todos, removió la capucha. Samuel se quedó helado. Era su hermano, Daniel. La mente de Samuel se quedó en blanco. Daniel, a quien había creído perdido en el abismo de las drogas y la criminalidad. «¿Qué estás haciendo?», dijo Samuel, casi sin aliento. La incredulidad lo asfixiaba. «Ayúdame, Sam. No tengo a dónde ir. Es por el dinero, te lo prometo». La angustia en la voz de su hermano desgarró algo en su interior. El vínculo de sangre, el amor y el odio, todo se mezcló. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué había hecho Daniel? Leticia, atenta a la escena, sentía que el peligro aumentaba. «¡Por favor, no le hagas daño!», exclamó, su voz temblándose entre la desesperación y la indignación. El aire estaba cargado de tensión, y Samuel sabía que no podía dejar que el odio lo dominara. «Daniel, suéltala», dijo Samuel, su voz firme aunque su corazón se tambaleaba. «Esto no es el camino». Las palabras de su hermano quebraron el silencio. «¿Y qué sabes tú de caminos, Sam? ¿Estás aquí, en tu lujoso coche, mientras yo estoy en la calle? Solo he venido por ayuda». Samuel miró a Leticia, a Miguel, y entendió que su decisión cambiaría sus vidas para siempre. «No dejaré que esto termine mal», pensó, y de repente supo que necesitaba actuar. El rostro de Daniel se tornó una mezcla de furia y miedo, y en su mirada había una pregunta que Samuel podía leer. ¿Lo salvaría a él o a la madre y su hijo? En un instante que pareció eterno, Samuel se encontró en medio de una tormenta de emociones, y sin previo aviso,
La decisión de su vida golpeó su pecho con el peso de su verdad. ¿Se arriesgaría por la familia que había encontrado en la calle o por la que había perdido en la oscuridad? La respuesta sería explosiva. Y la vida de todos cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Samuel se encontró en un mar de confusión. Su hermano Daniel frente a él, con un arma temblorosa en la mano. «¡No hagas esto, Daniel!», exigió, el miedo retumbando en su pecho como un tambor. Las palabras se enredaban en su garganta. La multitud, ahora en silencio, observaba, conteniendo la respiración. Leticia, con ojos llenos de temor, se aferraba a Miguel, quien aún no entendía el drama que se desarrollaba. La tensión era palpable, cortante como un cuchillo. «¡Suéltala!», insistió Samuel, su voz firme, aunque su corazón tamborileaba. «¿Y qué me dices de ti? ¿Qué sabes tú del dolor?». La voz de Daniel era un eco desgarrador, lleno de resentimiento. «Te quedaste allí, en tu mundo dorado, y yo estoy aquí, luchando por sobrevivir». Las balas de su rabia iban directo al corazón de Samuel, y él lo sabía. Pero la mirada de Leticia lo anclaba a la realidad. Sabía que no podía permitir que aquello terminara en un desastre. Justo cuando todo parecía estar al borde de estallar, algo inesperado ocurrió. Un sonido sordo se escuchó por detrás, como un golpe seco contra el pavimento. Samuel giró la cabeza rápidamente. Un coche negro, sin placas, había frenado en seco. Las puertas se abrieron de par en par y varios hombres, armados hasta los dientes, salieron disparados. «¡Es él! ¡Atrápenlo!», gritó uno de ellos, señalando a Daniel. El caos estalló en fracciones de segundo. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quiénes eran esos hombres? La mirada de Daniel se llenó de pánico. «¡No! ¡No puedo irme con ellos!». El rostro de su hermano parecía desgastado. Su humanidad resplandecía entre la desesperación. «¡Déjalo! ¡Él es mi hermano!», gritó Samuel. Pero su voz se perdía entre el griterío. Tan pronto como uno de los hombres alcanzó a Daniel, una granada rodó por el suelo hacia el grupo. El mundo se convirtió en un torbellino de gritos, cuerpos tambaleándose, la multitud huyendo en todas direcciones. Un destello de luz, un estallido ensordecedor, y todo se oscureció. El tiempo se detuvo. Samuel sintió que el pulso se le detenía, mientras el estruendo resonaba en sus oídos. Al abrir los ojos, el humo llenaba el aire. La escena había cambiado drásticamente. Había cuerpos en el suelo, gritos de dolor resonaban y el caos reinaba. Pasaron segundos, que se sentaron como horas, hasta que pudo enfocar su mirada. Cuando lo hizo, vio a Leticia, pero no estaba en la misma esquina. Ella había sido arrastrada. El pequeño Miguel estaba en brazos de un extraño, un hombre de chaqueta oscura que se la llevaba a la fuerza, alejándose de la escena. El terror lo paralizó. «¡Déjala! ¡Suéltalo!», gritó Samuel, lanzándose hacia ellos. Pero algo lo detuvo. Daniel, arrastrado por los hombres de negro, giró la cabeza y gritó: «¡No te preocupes por mí! ¡Mátalos! ¡Cuídate!». Y en ese instante Samuel sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Qué había querido decir? La verdad le estalló en la cara como un fuego artificial. ¿Esos hombres no eran acaso enemigos, sino sus aliados? Una ráfaga de palabras y recuerdos lo asaltó.
Susurros de un pasado que había intentado olvidar. La herencia, Sam, no es solo dinero. El legado está oculto en nuestra sangre. El rostro de Isabela apareció en su mente. Las advertencias sobre la familia y sus secretos. ¿Era lo que realmente sabía Daniel? ¿Y cuál era el papel que Samuel había ignorado hasta ahora en esta historia? La desesperación lo consumía. Un nudo en su estómago. Su hermano en manos de aquellos hombres, Leticia y Miguel desapareciendo. Todo giraba en un torbellino de sombras y luces. Con un grito de rabia, Samuel se lanzó hacia el coche. Negro, el miedo en sus venas convertido en una única pregunta. ¿Sería capaz de enfrentar el enorme secreto familiar que había surgido de las cenizas de una vida de privilegios? Samuel se lanzó hacia el coche negro, su corazón martillando en su pecho. ¡Déjalos! ¡Déjalos!, gritó, notando el sudor frío en su frente. Cada mirada en el tumulto suya le devolvía la angustia. Una comunidad al borde de la desesperación. Pero lo que sucedió a continuación fue inesperado. Desde la nada, un hombre emergió entre la multitud, vestido con un traje blanco impoluto. Su presencia era pura autoridad. «¡Alto! Soy el abogado de la familia», gritó, levantando las manos. La tensión se cortó como una cuerda tensa, y todos contuvieron la respiración. Aquel hombre, de rasgos duros pero confiados, había captado la atención inmediata de los hombres de negro. Samuel se quedó helado. ¿Quién era ese tipo? La confusión en su mente se profundizaba. ¿Qué?, preguntó uno de los hombres de negro, lanzándole una mirada desafiante. Samuel sintió que su corazón caía al fondo de su estómago cuando el hombre de traje dio un paso adelante. «Es hora de terminar esto. Daniel, ven aquí. Tienes una opción. Te he estado buscando», dijo el abogado, haciendo un gesto hacia Daniel. En un instante, que el caos parecía tener lógica. Pero la angustia se multiplicaba. ¿Por qué este tipo quería a su hermano? Los hombres armados vacilaron, sus miradas entre el abogado y Daniel. «¿Qué estás haciendo aquí?», bramó uno de ellos, su voz cargada de incertidumbre. El grupo parecía fragmentarse. Samuel observó a su hermano, su cara descompuesta. «¿Quién es él?», preguntó, el miedo volviéndose un grillete en su corazón. Justo cuando su hermano iba a responder, un disparo sonó nuevamente, pero esta vez era diferente. El disparo no provenía del caos, sino de un lugar más alto. La bala silbó a través del aire y se estrelló contra el suelo, creando una onda de pánico que hizo que todos se tiraran al suelo. «¡Alguien está disparando desde el edificio!», gritó una voz entre la multitud. Samuel giró la cabeza hacia el rascacielos cercano. En la azotea, una figura oscura apuntaba con un rifle de francotirador. La adrenalina le hizo perder el aliento. «Esto no puede estar pasando», pensó, sintiendo cómo el terror reinaba en el ambiente. Aprovechando la confusión, el abogado gritó: «¡Calma, todos! ¡Calma!». Sus palabras resonaron, pero nadie estaba escuchando. La realidad estaba desmoronándose. Samuel podía ver a Leticia y Miguel alejándose en la distancia, atrapados en la locura. Daniel en medio. Que la tormenta parecía no saber a quién confiar. «Daniel, ven aquí», Samuel gritó, su voz quebrándose con la presión. Algo no encajaba, y lo sintió profundamente. El abogado dio otro paso hacia los hombres de negro. Su tono firme: «No hay necesidad de violencia. Esto es un asunto familiar», insistió. Pero algo en su voz sonó falso, como si escondiera un secreto retorcido. «Este chico tiene derecho a conocer su herencia». «¿Herencia?», murmuró Samuel, confundido.
¿Qué estás diciendo? De pronto, una revelación cortante se deslizó en su mente. Su familia había estado involucrada en algo más que solo negocios. Estaban conectados a un mundo del que Daniel había tratado de escapar. Justo cuando parecía que todo iba a explotar, un grito desgarrador provenía de un costado. ¡Mamá! Miguel estaba correteando hacia Samuel, sin saber el peligro que representaba. Sin pensar, Samuel corrió hacia él. El abogado sonrió de manera inquietante. Parece que la familia ha vuelto a reunirse, dijo. Su tono era cálido, pero sus ojos temblaban. Esta será la última vez que todos estén juntos. Samuel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué sabía realmente Daniel? ¿Qué oscuro secreto escondía su familia? La palabra herencia resonaba con un eco inquietante en su mente. Sabía que nada volvería a ser igual. La verdad estaba a punto de revelarse, y cualquiera que intentara detenerlo podría salir herido. Cuando miró a Daniel, hubo un cambio en su expresión, como si todo lo que había creído ver se desgastara. Eso lo dejó con una pregunta aterradora. ¿Qué significa realmente la familia? Era un día cualquier na movimentada cidade de Sanseu, onde o brilho del oro se batía de frente com a sombra da pobreza. Samuel, milionário de negócios bem-sucedidos, descia de seu luxuoso carro, alheio ao sofrimento que o rodeava. A multidão passava por ele, imersa em seu próprio mundo. Mas uma figura o parou seco. Uma mulher de pele escura, com roupas surradas e olhos que refletem histórias de luta. Letícia, a mendiga, estava encolhida em um canto, abraçando seu pequeno filho, Miguel. De repente, a cena mudou. Um grupo de policiais se aproximou, gritando ordens. Saiam da rua! Esta não é a sua calçada! Exigiram, começando a empurrar Letícia sem compaixão. Samuel sentiu um arrepio. Aquilo não era apenas um abuso, era um ato de desprezo humano. Instintivamente, se colocou entre eles e a mãe e o filho, seu coração acelerado, como se estivesse prestes a perder tudo. Parados! Exclamou com uma voz firme. Os policiais o olharam, surpresos. O medo e a raiva se misturavam em seu peito, enquanto Samuel percebia que, em um instante, sua bolha de privilégios tinha estourado. Letícia levantou a vista, cheia de gratidão, embora sua expressão fosse sombria. Não é apenas mais uma manhã? Murmurou, sua voz trêmula. Samuel não compreendeu totalmente até que viu Miguel, um menino com um brilho incomum nos olhos, sorrir. Mamãe, eu posso ajudar, disse o pequeno, como se um poder oculto vibrasse ao seu redor. Algo no ar mudou. No meio do caos, Samuel viu um lampejo de conexão humana. Naquele instante, lembrou-se da razão pela qual começara a financiar um abrigo para pessoas sem teto, um lugar que sua irmã Isabela agora planejara desmantelar. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente. Ali, naquela esquina imunda e esquecida, a luta de Letícia representava tudo aquilo que ele tentava proteger. As vozes dos policiais tornavam-se mais insistentes. Mas ele não estava disposto a recuar. E se um de vocês fosse o despojado nesta situação? Perguntou, sabendo que era uma pergunta retórica. A pressão em seu peito aumentou. Ele não estava apenas enfrentando a polícia. Estava enfrentando seu próprio passado, seu irmão, sua própria família. Os murmúrios da multidão aumentavam, seus olhos fixos na cena. O que faria Samuel?
Defenderia Letícia e Miguel? Ou engoliria o medo que o prendia à sua vida cheia de luxos? O tempo parecia parar enquanto aquele menino olhava para sua mãe, buscando respostas. E Samuel se encontrava em um impasse que decidiria o rumo de todos. Samuel sentiu a pressão do conflito, a urgência no ar. Letícia o olhava, o medo brilhando em seus olhos. Por favor, não deixe que eles machuquem meu filho, murmurou. E ao pronunciar essas palavras, algo fez clique no fundo de seu ser. Mas justo quando estava prestes a responder, um som ensurdecedor rompeu o ar. Um disparo! O mundo congelou. Samuel virou a cabeça em direção ao som. Um homem, vestido de preto, havia surgido do nada, seu rosto oculto sob um capuz. Ele segurava uma pistola na mão, tremendo levemente. "Afastem-se!" gritou. E o caos se instaurou. Um pânico tomou conta da multidão. Alguns gritavam, outros corriam em todas as direções. Samuel se lançou instintivamente em direção a Letícia e Miguel, protegendo-os com seu corpo. "Abaixem-se! Abaixem-se!" dizia em voz baixa, seu coração batendo forte. Mas o homem não parecia interessado neles. Seu objetivo era claro. Virou-se para os policiais, apontando com a arma, seu olhar cheio de desespero. Samuel sentia um nó em seu estômago. A adrenalina corria em suas veias. Não, pensou, enquanto se dava conta de que a situação tinha se tornado mortal. Não pode ser. Algo no rosto do atacante parecia familiar. Quem era? O homem atirou novamente, desta vez para o alto, e esse segundo disparo fez com que as coisas se acalmassem por um instante. As vozes se apagaram. Samuel pôde ouvir sua própria respiração. O silêncio estava se tornando ensurdecedor. Olhou para Letícia. Seus olhos estavam cheios de terror. Miguel, em sua inocência, não compreendia a gravidade. Apenas olhava ao redor, confuso. "Saia do meio!" gritou um dos policiais. E Samuel sentiu que sua determinação derretia. Não podia deixar que atirassem. Não podia deixar que sua nova amiga, Letícia, e seu filho sofressem. Mas naquele momento, o homem do capuz abaixou sua arma. "Não me faça mal!" De repente, sua voz ressoou, calorosa e cheia de angústia. Então, foi aos bailes, removendo a capuz. Samuel ficou congelado. Era seu irmão, Daniel. A mente de Samuel ficou em branco. Daniel, quem ele acreditava ter perdido no abismo das drogas e do crime. "O que você está fazendo?" disse Samuel, quase sem fôlego. A incredulidade o sufocava. "Me ajude, Sam. Não tem onde ir. É por dinheiro, eu prometo." A angústia na voz de seu irmão rasgou algo dentro de si. O vínculo de sangue. O amor e o ódio. Tudo se misturava. Como ele havia chegado a isso? O que havia feito Daniel? Letícia, prestando atenção à cena, sentia que o perigo aumentava. "Por favor, não machuque-o!" exclamou, sua voz tremendo entre a desesperação e a indignação. O ar estava carregado de tensão, e Samuel sabia que não podia deixar que o ódio o dominasse. "Daniel, solte-a", disse Samuel, sua voz firme, embora seu coração tremesse. "Este não é o caminho." As palavras de seu irmão quebraram o silêncio. "E o que você sabe sobre caminhos, Sam? Você está aqui, em seu carro luxuoso, enquanto eu estou aqui, lutando para sobreviver." As balas de sua raiva iam direto ao coração de Samuel, e ele sabia, mas o olhar de Letícia o ancorava na realidade. Sabia que não podia permitir que aquilo acabasse em um desastre.
Justo quando tudo parecia prestes a explodir, algo inesperado aconteceu. Um som seco ecoou por trás, como um golpe firme contra o chão. Samuel virou a cabeça rapidamente. Um carro negro sem placas havia freado bruscamente. As portas se abriram de par em par e vários homens, armados até os dentes, saíram disparados. É ele! Prenda-o! Gritou um deles, apontando para Daniel. O caos eclodiu em frações de segundo. Samuel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem eram aqueles homens? O olhar de Daniel encheu-se de pavor. Não posso ir com eles. O rosto de seu irmão parecia desgastado, sua humanidade brilhando em desespero. Deixe-o, ele é meu irmão! Gritou Samuel, mas sua voz se perdia entre os gritos. Assim que um dos homens alcançou Daniel, uma granada rolou pelo chão em direção ao grupo. O mundo se transformou em um turbilhão de gritos, corpos se desequilibrando, a multidão fugindo em direções opostas. Um flash de luz, uma explosão ensurdecedora, e tudo se escureceu. O tempo parou. Samuel sentiu que o pulso parava enquanto o estrondo ressoava em seus ouvidos. Ao abrir os olhos, a fumaça preenchia o ar. A cena havia mudado drasticamente. Havia corpos no chão, gritos de dor ressoando, e o caos reinava. Segundos se passaram, que pareceram horas, até que ele conseguiu focar seu olhar. Quando fez, viu Letícia, mas ela não estava no mesmo canto. Ela tinha sido arrastada, e o pequeno Miguel estava nos braços de um estranho. Um homem de jaqueta escura, que o levava à força, afastando-se da cena. O terror o paralisou. Deixa! Solte-o! Gritou Samuel, lançando-se em direção a eles. Mas algo o deteve. Daniel, arrastado pelos homens de negro, virou a cabeça e gritou: Não se preocupe comigo! Mata-os! Cuidado! E naquele instante, Samuel sentiu que o mundo desmoronava. O que ele queria dizer? A verdade estourou em sua cara como um fogo de artifício. Aqueles homens não eram afinal inimigos, mas seus aliados? Uma rajada de palavras e lembranças o assaltou. Sussurros de um passado que tentara esquecer. A herança, Sam, não é só dinheiro. O legado está oculto em nosso sangue. O rosto de Isabela apareceu em sua mente. Os avisos sobre a família e seus segredos. O que era que realmente sabia Daniel? E qual era o papel que Samuel havia ignorado até agora nesta história? A desesperança o consumia. Um nó em seu estômago. Seu irmão nas mãos daqueles homens. Letícia e Miguel desaparecendo. Tudo girava em um turbilhão de sombras e luzes. Um grito de raiva. Samuel se lançou para o carro negro. O medo em suas veias transformado em uma única pergunta. Seria capaz de enfrentar o enorme segredo familiar que surgira das cinzas de uma vida de privilégios? Samuel se lançou hacia el coche negro. Su coração latia com força. Déjalos! Déjalos! Gritou, sintiendo um sudor frío que recorría su frente. Cada mirada de la multitud que lo rodeaba le devolvía la angustia. Una comunidad al borde de la desesperación. Entonces, en medio del caos, un estruendo censurable hizo eco en el aire. Un hombre vestido de traje blanco y con una mirada autoritaria emergió del tumulto. ¡Alto! ¡Soy el abogado de la familia!, gritó, levantando las manos. Todos se retuvieron, conteniendo la respiración. El hombre había llamado la atención de los hombres de negro.
Una chispa de autoridad que cortó la tensión en el aire. Samuel sintió que su estómago se aflojaba. ¿Qué? Preguntó uno de los hombres de negro, su voz cargada de incertidumbre. El abogado avanzó decidido. Es hora de terminar esto. Daniel, ven aquí. Tienes una opción. Te he estado buscando. Samuel se sintió confundido y vulnerable. ¿Qué está pasando?, pensó, mirando a Daniel, su hermano, que parecía igual de perplejo. En un instante todo fluía hacia un vacío oscuro. La multitud se agitaba, murmullos de curiosidad llenando el aire. Pero no fue ese el momento más oscuro de la tarde. Desde un lugar elevado, un disparo retumbó y el caos se encendió nuevamente. Una figura oscura apareció de la nada, apuntando con un rifle. El tiempo se detuvo, un instante eterno que se transformó en una balanza entre el horror y el desenfreno. ¡Todos al suelo!, gritó alguien, justo antes de que el siguiente disparo resonara. El mundo se desdibujó en una sinfonía de gritos y cuerpos cayendo al suelo. Samuel se arrojó sobre Leticia y Miguel, pero ya no sabía dónde estaban. La explosión de pánico era palpable y la flecha del miedo atravesó su corazón. Miró a su hermano, que aún estaba de pie, asustado pero desafiante. «¡Daniel! ¡Atrapémoslo!», Samuel gritó, buscando a su hermano en la confusión. «¡Déjame ayudarte!». Pero Daniel solo miraba la dirección donde provenía el sonido. Con los ojos desorbitados parecía en trance. «¡Corre! ¡No puedo!». Y antes de que pudo dar otro paso, el disparo sonó una vez más. Una escena de horror se desarrolló ante ellos. Daniel cayó al suelo, sujetándose el pecho, la desesperación en su rostro. «¡No! ¡Daniel!». La voz se le atragantó mientras corría hacia su hermano, el pánico apoderándose de su ser. La gente lo empujaba mientras intentaba ir hacia él, pero el miedo era como una corriente que arrastraba a todos. El caos se volvía incontrolable. Justo entonces, un murmullo emergió de la muchedumbre. «¡Es un asesino! ¿Por qué está aquí?». Las palabras fluyeron, llevando consigo las sombras del pasado. Samuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No puede ser», se dijo, una epifanía oscura golpeándole con toda su fuerza. En medio del alboroto, el abogado con el traje blanco se acercó a Samuel, una mirada de horror en su rostro. «Esto no es lo que parece», dijo, su voz temblando. «Tu hermano es parte de esto. Ha estado involucrado en algo más grande de lo que imaginas». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Samuel, sus manos temblando, mientras la verdad se abría paso a su alrededor, como dientes afilados a punto de herir. Las palabras del abogado lo atravesaron como un rayo. La herencia, la familia, todo estaba destinado a este momento. Samuel dio un paso atrás, el dolor físico y emocional abrumándolo. Las imágenes de su pasado, familias rotas, secretos horrendos. La traición se acumulaba como nubes de tormenta, oscureciendo toda esperanza. «¡No, no puede ser verdad!», exclamó, mirándolo con incredulidad. «Samuel, debes escucharme». Y antes de que pudiera protestar, se escuchó un grito desgarrador. «¡Mamá!». La figura de Miguel, dejada de lado mientras se agitaba, buscaba a Leticia en el tumulto. La sangre de Samuel se heló. Volvió a mirar a su hermano, pero la transición en su mirada era aterradora. «¿Por qué siempre has estado aquí, Daniel?», cuestionó con rabia. «¿Qué has hecho? ¡Habla!». Y justo cuando la súplica salía de su boca, una risa siniestra emergió del abogado. «No todo lo que crees era verdad, Samuel.
Lo que has vivido es solo la punta del iceberg. La familia te protegerá. Pero ¿a qué costo? La realidad golpeó a Samuel con fuerza, dejándolo en un abismo de confusión y dolor. La visión del abogado, el sonido del disparo, todos convergiendo en una oscura revelación, una trampa tejida desde la infancia. La incertidumbre lo atravesó, y con una mente en guerra, Samuel comenzó a aceptar que la familia no siempre era lo que parecía. Su vida no era un cuento de hadas. No había héroes. Todo estaba a punto de explotar, y el instante estaba aquí. Daniel, su hermano, caído y lleno de secretos, y Miguel gritando en el fondo, un hilo de inocencia perdido entre sombras. ¿Qué harás, Samuel? Resonaba la pregunta en el aire, cerniendo su vida entrante, un camino hacia lo desconocido. Mientras el caos se calmaba momentáneamente, la verdad se acercaba, y todo estaba a punto de cambiar. Samuel se encontró en medio de un torbellino de emociones. La confusión lo envolvía, y el eco del disparo resonaba en su mente. ¿Qué significaba todo esto? La mirada desesperada de su hermano, la revelación del abogado, la confusión de Leticia y Miguel, todo se entrelazaba en un caos incontrolable. Los hombres de negro se movían por la escena. Su presencia era como un manto de oscuridad. La multitud murmuraba. Se sentía el miedo en el aire fresco. Samuel notó que el rostro de Leticia se tornaba pálido. «No sé qué hacer», murmuró, su voz temblando. Él la comprendía. Su corazón estaba en llamas. Pero de repente, un grito cortó el aire. «¡Deténganse! ¡No se lleven a mi madre!» Era Miguel corriendo hacia el abogado, sus pies pequeños golpeando el suelo con fuerza, su cara iluminada por el terror y la desesperación. Fue como si el tiempo se detuviera. Samuel sintió que su corazón se detenía. «¡Miguel, no!», gritó, pero el niño estaba decidido. En ese instante, el hombre de traje blanco se giró. Su rostro se oscureció en una mueca de sorpresa. «¿Qué te importa a ti, niño?», preguntó. Su tono burlón resonó. Pero Miguel, con una valentía inesperada, levantó su mano pequeña, como si fuera un escudo. «Es mi mamá, no tienes derecho». El silencio se hizo más denso. «¿Mamá?», Daniel interrumpió, su voz una mezcla de dolor y sorpresa. «Miguel, tío, tú no deberías estar aquí». La conmoción era palpable. Las miradas de todos se centraron en el niño, cuya inocencia iluminaba la oscura realidad de esta escena. Pero a un paso del pandemonio, el abogado no flaqueaba. «Ya basta, niño», pronunció con desdén. Pero su voz parecía temblar, como si la verdad estuviera al borde de salir a la superficie. «La familia es compuesta por más que sangre». Algo en su mirada era inquietante. Y ahí fue cuando ocurrió lo inesperado. Con un movimiento rápido, el abogado se volvió hacia Daniel y le lanzó un dossier. «Todo esto se basa en lo que tú hiciste. Tus acciones han sido un juego peligroso». La multitud respiró hondo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Daniel, sin saber qué hacer, miró el documento que caía a sus pies. Su rostro palideció. «No, no puede ser». Su voz quebrada llenó el aire. «¿Qué has hecho?», preguntó, la incredulidad apoderándose de él. Todo el mundo estaba ahora en estado de shock. «Eres parte de esto, Daniel, de la familia, de la herencia», respondió el abogado mirándolo fijamente. «Su madre es la clave para todo. No te puedes escapar». El ambiente estaba cargado de una inminente revelación. «Ella no es quien pensabas». «¿Qué?
Samuel no pudo contenerse. ¿Qué quieres decir? Estaba perdidamente atrapado entre la mentira y la verdad. El tiempo se movía lentamente. De repente, un estallido resonó desde lo alto del edificio vecino. La escena se volvió otra vez un infierno. La multitud chillaba, algunos corrían, otros caían al suelo. ¡No! 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 Samuel gritó, cubriendo a Leticia y a Miguel, mientras una lluvia de vidrios caía sobre ellos. Pudo ver al hombre de negro desvanecerse entre la confusión y el horror. Esto fue solo el comienzo. Oyó el abogado gritar, antes de que la escena se convirtiera en un infierno de fuego y humo. He venido para desenterrar los secretos que han estado enterrados. Todo se revelará. Justo cuando el caos alcanzaba su punto máximo, Samuel sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué secretos compartía su familia? ¿Qué papel jugaba Leticia en todo esto? Con el pulso acelerado y la mente en blanco, solo podía pensar en una cosa. Debía encontrar respuestas. Entonces, una mano se posó sobre su hombro. Al darse la vuelta, vio a Daniel, más pálido que nunca, pero decidido. «Hay algo que necesitas saber, Samuel. Algo que cambiará todo lo que crees». La promesa de un giro devastador se cernía sobre ellos, y la verdad, aunque aterradora, estaba a punto de salir a la luz. ¿Podía soportar lo que estaba por descubrir? Samuel se encontró en medio de un torbellino de emociones. La confusión lo envolvía y el eco del disparo resonaba en su mente. ¿Qué significaba todo esto? La mirada desesperada de su hermano, la revelación del abogado, la confusión de Leticia y Miguel. Todo se entrelazaba en un caos incontrolable. Los hombres de negro se movían por la escena. Su presencia era como un manto de oscuridad. La multitud murmuraba. Se sentía el miedo en el aire. Samuel notó que el rostro de Leticia se tornaba pálido. «No sé qué hacer», murmuró, su voz temblando. Él la comprendía. Su corazón estaba en llamas. Pero de repente un grito cortó el aire. «¡Deténganse! ¡No se lleven a mi madre!» Era Miguel, corriendo hacia el abogado, sus pies pequeños golpeando el suelo con fuerza, su cara iluminada por el terror y la desesperación. Fue como si el tiempo se detuviera. Samuel sintió que su corazón se detenía. «¡Miguel, no!», gritó. Pero el niño estaba decidido. En ese instante, el hombre de traje blanco se giró. Su rostro se oscureció en una mueca de sorpresa. «¿Qué te importa a ti, niño?», preguntó. Su tono burlón resonó. Pero Miguel, con una valentía inesperada, levantó su mano pequeña, como si fuera un escudo. «¡Es mi mamá! ¡No tienes derecho!». El silencio se hizo más denso. «¡Mamá!», Daniel interrumpió, su voz una mezcla de dolor y sorpresa. «Miguel, tío, tú no deberías estar aquí». La conmoción era palpable. Las miradas de todos se centraron en el niño, cuya inocencia iluminaba la oscura realidad de esta escena. Pero a un paso del pandemonio, el abogado no flaqueaba. «¡Ya basta, niño!», pronunció con desdén, pero su voz parecía temblar, como si la verdad estuviera al borde de salir a la superficie. «La familia es compuesta por más que sangre». Algo en su mirada era inquietante, y ahí fue cuando ocurrió lo inesperado. Con un movimiento rápido, el abogado se volvió hacia Daniel y le lanzó un dossier. «Todo esto se basa en lo que tú hiciste. Tus acciones han sido un juego peligroso». La multitud respiró hondo,
La tensión se podía cortar con un cuchillo. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Daniel, sin saber qué hacer, miró el documento que caía a sus pies. Su rostro palideció. No, no puede ser. Su voz quebrada llenó el aire. ¿Qué has hecho?, preguntó, la incredulidad apoderándose de él. Todo el mundo estaba ahora en estado de shock. Eres parte de esto, Daniel, de la familia, de la herencia, respondió el abogado, mirándolo fijamente. Su madre es la clave para todo. No te puedes escapar. El ambiente estaba cargado de una inminente revelación. Ella no es quien pensabas. ¿Qué? Samuel no pudo contenerse. ¿Qué quieres decir? Estaba perdidamente atrapado entre la mentira y la verdad. El tiempo se movía lentamente. De repente, un estallido resonó desde lo alto del edificio vecino. La multitud chillaba. Algunos corrían, otros caían al suelo. ¡No, no, no!, Samuel gritó, cubriendo a Leticia y a Miguel, mientras una lluvia de vidrios caía sobre ellos. Pudo ver al hombre de negro desvanecerse entre la confusión y el horror. Esto fue solo el comienzo. Oyó el abogado gritar, antes de que la escena se convirtiera en un infierno de fuego y humo. He venido para desenterrar los secretos que han estado enterrados. Todo se revelará. Justo cuando el caos alcanzaba su punto máximo, Samuel sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué secretos compartía su familia? ¿Qué papel jugaba Leticia en todo esto? Con el pulso acelerado y la mente en blanco, solo podía pensar en una cosa. Debía encontrar respuestas. Entonces, una mano se posó sobre su hombro. Al darse la vuelta, vio a Daniel, más pálido que nunca, pero decidido. Hay algo que necesitas saber, Samuel. Algo que cambiará todo lo que crees. Por un instante, Samuel sintió que el aire se volvía denso. ¿Qué es?, preguntó con voz entrecortada, templando su semblante. Daniel tragó saliva, pero sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y determinación. Nuestra madre no es solo nuestra madre. Ella también es una de las figuras clave de todo este desastre. Ella está involucrada en toda esta historia. Samuel sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué? Miró a Leticia, quien a esa altura ya era un caos de emociones. Sin quererlo, la chica representaba el vínculo que él había intentado proteger. No, no puede ser, murmuró, sintiendo que su mundo daba ¡vueltas! Es la verdad, insistió Daniel. La familia tiene secretos oscuros, y tú eres parte de ello. Todo lo que hemos corrido a evitar será revelado. Tienes que decidir de qué lado estás. La revelación lo golpeó como un rayo. Ya no era solo historia familiar. Ahora había una posibilidad de traición y alianzas en juego. Pero antes de que pudiera digerir el impacto, un nuevo disparo resonó desde el rascacielos, y Samuel sintió que sus esperanzas se desmoronaban. ¡Despejen el área!, gritó el abogado, comenzando a retroceder. Pero al hacerlo, reveló algo más. Un pequeño símbolo en su chaqueta, que brillaba como un secreto oscuro en medio de la tormenta. Los murmullos en la multitud crecieron. ¡Ese símbolo es de la antigua familia rica! La presión en el pecho de Samuel se intensificó. La conexión se transformó en un hilo que lo unía a su madre y su entorno. ¿Qué más no sé?, pensó. La confrontación lo invadía. Entonces, algo sorprendió a todos. Daniel, en medio de la agitación, se agachó y levantó un pequeño objeto. Cuando lo sostuvo frente a él, Samuel vio que era una foto antigua de un grupo familiar, en el que Leticia estaba presente.
«Esto cambia todo», gritaron las voces desbordadas, y el eco de la verdad los envolvió a todos. ¿Qué más se escondía detrás de la fachada familiar? La respuesta estaba aquí, y la escena exigía una resolución inminente. En un milisegundo, la oscuridad y la luz chocaban, y una pregunta latía en el aire. ¿Estaba listo para descubrir la verdad que lo había mantenido cautivo toda su vida? Samuel se encontró en medio de un torbellino de emociones. La confusión lo envolvía, y el eco del disparo resonaba en su mente. ¿Qué significaba todo esto? La mirada desesperada de su hermano, la revelación del abogado, la confusión de Leticia y Miguel. Todo se entrelazaba en un caos incontrolable. Los hombres de negro se movían por la escena. Su presencia era como un manto de oscuridad. La multitud murmuraba. Se sentía el miedo en el aire. Samuel notó que el rostro de Leticia se tornaba pálido. «No sé qué hacer», murmuró, su voz temblando. Él la comprendía. Su corazón estaba en llamas. Pero de repente, un grito cortó el aire. «¡Deténganse! ¡No se lleven a mi madre!» Era Miguel, corriendo hacia el abogado, sus pies pequeños golpeando el suelo con fuerza. Su cara iluminada por el terror y la desesperación. Fue como si el tiempo se detuviera. Samuel sintió que su corazón se le tenía. «¡Miguel, no!», gritó, pero el niño estaba decidido. En ese instante el hombre de traje blanco se giró. Su rostro se oscureció en una mueca de sorpresa. «¿Qué te importa a ti, niño?», preguntó. Su tono burlón resonó. Pero Miguel, con una valentía inesperada, levantó su mano pequeña como si fuera un escudo. «¡Es mi mamá! ¡No tienes derecho!». El silencio se hizo más denso. «¿Mamá?», Daniel interrumpió, su voz una mezcla de dolor y sorpresa. «Miguel, tío, tú no deberías estar aquí». La conmoción era palpable. Las miradas de todos se centraron en el niño, cuya inocencia iluminaba la oscura realidad de esta escena. Pero, a un paso del pandemonio, el abogado no flaqueaba. «Ya basta, niño», pronunció con desdén, pero su voz parecía temblar, como si la verdad estuviera al borde de salir a la superficie. «La familia es compuesta por más que sangre». Algo en su mirada era inquietante. Y ahí fue cuando ocurrió lo inesperado. Con un movimiento rápido, el abogado se volvió hacia Daniel y le lanzó un dossier. «Todo esto se basa en lo que tú hiciste. Tus acciones han sido un juego peligroso». La multitud respiró hondo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Daniel, sin saber qué hacer, miró el documento que caía a sus pies. Su rostro palideció. «No, no puede ser». Su voz quebrada llenó el aire. «¿Qué has hecho?», preguntó, la incredulidad apoderándose de él. Todo el mundo estaba ahora en estado de shock. «Eres parte de esto, Daniel, de la familia, de la herencia», respondió el abogado, mirándolo fijamente. «Su madre es la clave para todo. No puedes escapar». El ambiente estaba cargado de una inminente revelación. «Ella no es quien pensabas». «¿Qué?». Samuel no pudo contenerse. «¿Qué quieres decir?». Estaba perdidamente atrapado entre la mentira y la verdad. El tiempo se movía lentamente. De repente, un estallido resonó desde lo alto del edificio vecino. La escena se volvió otra vez un infierno. La multitud chillaba. Algunos corrían, otros caían al suelo. «¡No, no, no!», Samuel gritó. Cubriendo a Leticia y a Miguel,
mientras una lluvia de vidrios caía sobre ellos. Pudo ver al hombre de negro desvanecerse entre la confusión y el horror. Esto fue solo el comienzo, oyó el abogado gritar, antes de que la escena se convirtiera en un infierno de fuego y humo. He venido para desenterrar los secretos que han estado enterrados. Todo se revelará, justo cuando el caos alcanzaba su punto. ¡Máximo! Samuel sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Qué secretos compartía su familia? ¿Qué papel jugaba Leticia en todo esto? Con el pulso acelerado y la mente en blanco, solo podía pensar en una cosa. Debía encontrar respuestas. Entonces, una mano se posó sobre su hombro. Al darse la vuelta, vio a Daniel, más pálido que nunca, pero decidido. Hay algo que necesitas saber, Samuel. Algo que cambiará todo lo que crees. Por un instante, Samuel sintió que el aire se volvía denso. ¿Qué es?, preguntó con voz entrecortada, temblando su semblante. Daniel tragó saliva, pero sus ojos estaban llenos de una mezcla de miedo y determinación. Nuestra madre no es solo nuestra madre. Ella también es una de las figuras clave de todo este desastre. Ella está involucrada en toda esta historia. Samuel sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué? Miró a Leticia, quien a esa altura ya era un caos de emociones. Sin quererlo, la chica representaba el vínculo que él había intentado proteger. No, no puede ser, murmuró, sintiendo que su mundo daba vueltas. Es la verdad, insistió Daniel. La familia tiene secretos oscuros y tú eres parte de ello. Todo lo que hemos corrido a evitar será revelado. Tienes que decidir de qué lado estás. La revelación lo golpeó como un rayo. Ya no era solo historia familiar. Ahora había una posibilidad de traición y alianzas en juego. Pero antes de que pudiera digerir el impacto, un nuevo disparo resonó desde el rascacielos y Samuel sintió que sus esperanzas se desmoronaban. «¡Despejen el área!», gritó el abogado, comenzando a retroceder. Pero al hacerlo, reveló algo más, un pequeño símbolo en su chaqueta, que brillaba como un secreto oscuro en medio de la tormenta. Los murmullos en la multitud crecieron. «¡Ese símbolo es de la antigua familia rica!». La presión en el pecho de Samuel se intensificó. La conexión se transformó en un hilo que lo unía a su madre y su entorno. «¿Qué más no sé?», pensó. La confrontación lo invadía. Entonces, algo sorprendió a todos. Daniel, en medio de la agitación, se agachó y levantó un pequeño objeto. Cuando lo sostuvo frente a él, Samuel vio que era una foto antigua de un grupo familiar, en el que Leticia estaba presente. «¡Esto cambia todo!», gritaron las voces desbordadas, y el eco de la verdad los envolvió a todos. ¿Qué más se escondía detrás de la fachada familiar? La respuesta estaba aquí, y la escena exigía una resolución inminente. «No puede ser. Lo amo», murmuró Samuel, sintiendo que su visión se nublaba. La imagen mostraba a Leticia con una sonrisa brillante, junto a un hombre que Samuel reconoció instantáneamente, su propio padre, en un tiempo que parecía un sueño lejano. No podía ser cierto, pero cada parte de él temía creerlo. «¿Qué significa esto, Daniel?», preguntó, su voz temblando como una hoja al viento. «Significa que la historia que crees conocer está hecha de mentiras», respondió Daniel, su voz apenas un susurro. «No solo somos hermanos, estamos conectados a Leticia de una manera que nunca imaginamos». Lo entonces se tumbó como un denso velo. La multitud murmuraba, el pánico llenaba el aire, y Samuel sintió que la respiración se le escapaba.
Era Leticia parte de la familia que había creído guardada en secreto? Él miró su rostro, buscando respuestas, pero había un vacío aterrador. Un retumbar sordo resonó desde el edificio, como si todo estuviera a punto de explotar. Justo en ese momento, Samuel entendió que no solo su futuro was incierto, sino que la verdad se alzaba como un monstruo acechante. ¿Cómo sería enfrentarse a ello? Todo estaba a punto de cambiar, y la pregunta retumbaba sin parar. ¿Estaría listo para abrazar su verdadero legado? ¿Incluso si significaba perderlo todo? Samuel se sintió atrapado en una tormenta. La revelación de que Leticia era parte de su familia lo golpeó con una fuerza que le robó el aliento. Un mar de confusión llenó su ser y la presión en su pecho crecía cada segundo. ¿Cómo puede ser esto verdad? Su mente gritaba. La multitud lo observaba, todos esperando una respuesta. Un silencio aterrador se extendió, solo interrumpido por el sonido de los cristales rompiéndose. A lo lejos, Leticia, temblando, buscó en el rostro de Samuel algún signo de comprensión. ¿Podía él entender el caos que rodeaba sus vidas? El temor en sus ojos resonaba con un eco profundo, cerrando la distancia entre ellos. «Tengo que saber más», pensó Samuel, como si una chispa de valentía lo impulsara a seguir adelante. Miró a Daniel, quien parecía desgastado, lidiando con su propia tormenta interna. «Esto no puede terminar así», gritó Daniel, levantando la voz por encima del caos. «Todo ha llegado demasiado lejos». En ese momento, el sonido de nuevo disparo estalló, resonando en el aire. Una figura en el tejado del edificio vecino apuntaba con un rifle. El pánico se desató nuevamente. Samuel reaccionó instintivamente, empujando a Leticia y a Miguel hacia el suelo. El temor llenaba el aire, mientras la multitud se agachaba, gritando: «¡No dejen que se lleven a Leticia!». Samuel se subió de pie, su voz firme mientras miraba a su hermano. Su mirada se intensificó, esperando que Daniel comprendiera el peso de la situación. Pero Samuel sabía que no podía solo proteger a Leticia, y la revelación lo dejaba vulnerable. «Ustedes hacen parte de esto», dijo el abogado con voz autoritaria, gesticulando hacia Samuel y Daniel. «Toman decisiones que definirán el futuro de la familia». Con un rápido movimiento, sacó un documento que parecía brillar con secretos. Este es el momento de enfrentar la verdad. Su madre tenía razón acerca de los lazos familiares. Los ojos de Samuel se ensancharon. «¿Qué madre?», fue un susurro tembloroso en su garganta. Sentía que el mundo se movía hacia el abismo. La presión en su pecho se volvía, y en el rostro de Miguel había un miedo profundo. Algo dentro de él cambió. Un fuego de determinación ardió. «Es hora de enfrentar lo que hemos escondido», dijo decidido. «No permitiré que esto termine mal». Samuel miró a Daniel, quien ahora tenía una chispa de comprensión en su mirada. Era el momento de unir fuerzas. «Escuchen», Samuel llamó la atención de quienes estaban alrededor. «La familia siempre ha sido importante. Estoy aquí para luchar por todos nosotros». Una oleada de murmullos recorría la multitud. «Y si tenemos que enfrentarnos, lo haremos juntos». La figura en el tejado se movió de manera sospechosa, como si la escena estuviera girando hacia un clímax. «Es su decisión», dijo el abogado, apretando el dossier contra su pecho. «Todo esto puede cambiar, pero necesitarán elegir el lado correcto». Con un destello de valor, Samuel giró hacia Daniel. «No dejaremos que el pasado nos divida. Debemos aprender de él.
Un rayo de esperanza iluminó su rostro mientras Leticia, temblorosa, asintió, aferrando la mano de su hijo. Él se sentía más fuerte que nunca, y todo parecía cobrar sentido. «¡Todos!», gritó, la emoción desgarrándolo. «Debemos ser audaces. Ya no es solo nuestra llegada, es el legado que debemos proteger». La multitud comenzó a levantarse, un murmullo de determinación resonando mientras las tensiones comenzaban a calmarse. En ese instante, el sonido de un disparo rompió el aire, pero esta vez no era un arma, sino una explosión de luz. Samuel cerró los ojos y se preparó para lo peor. Pero cuando miró nuevamente, la figura era un amigo, un aliado, el verdadero poder de su herencia. Todo cambiaba, la tormenta alejándose. «¡Es hora de actuar!», Samuel gritó, su voz llena de confianza. La familia se unía, estableciendo un camino nuevo, uno lleno de esperanza. La escena se tornó silenciosa. Mientras las sombras se desvanecían, comprendió algo fundamental. La verdad es poderosa, pero es mucho más fuerte cuando se enfrenta juntos. Y aquí termina esta historia. Pero espera, antes de irte, necesitas suscribirte ahora al canal. No querrás perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas sean tocadas por este mensaje. Y, por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. ¿Qué piensas que sucederá después? Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.